¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que, de un día para otro, un grupo de personas simplemente desaparezca sin dejar rastro, convirtiéndose en una leyenda urbana o un misterio sin resolver que consume a una comunidad entera? Imagina la angustia, la incertidumbre. Hoy te traigo una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre los secretos que esconde la naturaleza. En las montañas de Guatemala, un equipo de fútbol juvenil y su entrenador se desvanecieron en el aire hace casi 3 décadas, dejando a un país entero sumido en la duda. Si esta idea ya te puso a pensar por un segundo, dale un me gusta ahora mismo, porque lo que estoy a punto de contarte no solo te va a conmover, sino que podría cambiar tu perspectiva sobre la vida y los misterios que nos rodean. Prepárate, porque vamos a desenterrar la verdad detrás de una de las desapariciones más enigmáticas de Centroamérica. Una revelación que tardó 28 años en salir a la luz y que te dejará sin aliento. ¿Estás listo para el viaje? Por respeto a la privacidad, algunos nombres y lugares han sido modificados, pero esta historia se inspira en hechos reales. El 12 de agosto de 1989, el equipo de fútbol juvenil Águilas Juventud, compuesto por 12 chicos de entre 10 y 12 años, junto a su entrenador, Roberto Vargas, de 34, se esfumaron sin dejar rastro al regresar de un torneo en las escarpadas montañas de Guatemala. El autobús donde viajaban los jóvenes se había adentrado en una zona remota de la Sierra Madre cuando, de repente, se desvanecieron por completo, sin dejar la menor evidencia de su paradero a lo largo de esas peligrosas carreteras de montaña. Tanto las autoridades militares como las civiles lanzaron una búsqueda exhaustiva por toda la región devastada por la guerra, pero no encontraron ni una señal del equipo desaparecido. Durante 28 años, su ausencia se convirtió en uno de los misterios sin resolver más desgarradores de Guatemala, una tragedia que destrozó a familias y a una comunidad que ya lidiaba con la violencia de la guerra civil. Sin embargo, en septiembre de 2017, un grupo de arqueólogos, mientras investigaba sitios precolombinos, hizo un descubrimiento impactante en un sistema de cuevas apartado que, al fin, revelaría lo que les había ocurrido a los jóvenes futbolistas y a su entrenador durante aquel fatídico viaje por la montaña. Esta es la historia completa de su desaparición y las extraordinarias circunstancias que mantuvieron su destino oculto en las profundidades del altiplano guatemalteco por casi 3 décadas. Aquel 12 de agosto de 1989 amaneció lleno de ilusión y orgullo para los jóvenes futbolistas de las Águilas Juventud, un equipo comunitario del pueblo de Camaltenango, en el corazón de Guatemala. Los 12 chavos, con edades entre los 10 y 12 años, acababan de terminar su primer torneo regional en el pueblo serrano de Nibach, donde habían jugado de maravilla, a pesar de ser de los equipos más jóvenes de la competencia. El entrenador Roberto Vargas, un maestro de educación física entregado que había fundado el equipo 3 años antes, estaba súper orgulloso del progreso y la deportividad de sus jugadores durante todo el campeonato. A pesar de que la guerra civil que azotaba a Guatemala creaba un ambiente peligroso por todo el país, Vargas estaba convencido de que el fútbol podía abrir puertas y ofrecer oportunidades valiosas a los niños de comunidades afectadas por la violencia y la escasez. Los chicos venían de familias trabajadoras de Camaltenango, donde sus papás y mamás habían hecho muchos sacrificios para que pudieran jugar fútbol organizado. Varias familias habían juntado sus ahorritos durante meses para comprar uniformes, equipo y pagar el transporte a los torneos en otras partes de Guatemala. El equipo había conseguido prestado un autobús escolar para ir y venir del torneo, y Manuel Herrera, un papá voluntario, se ofreció a manejar durante los 3 días. El camión era viejito, pero estaba en buenas condiciones mecánicas, y Herrera era un chofer experimentado que conocía de sobra las complicadas carreteras de montaña guatemaltecas. Su ruta de regreso los llevaría por algunos de los paisajes montañosos más bellos, pero también más peligrosos de Guatemala, incluyendo zonas donde la actividad guerrillera y las operaciones militares habían generado constantes preocupaciones de seguridad. A pesar de esto, las carreteras principales solían considerarse seguras para el tránsito diurno de vehículos civiles. El equipo salió de Nevague alrededor de las 10:30 am del 12 de agosto, con una hora estimada de llegada a Quimlanango a eso de las 4:00 p.m. El trayecto implicaba recorrer caminos de montaña que a menudo eran estrechos y sinuosos, pero la ruta era bastante transitada y conocida tanto por los lugareños como por los choferes de carga.
El entrenador Vargas había planeado varias paradas para descansar, pensando tanto en la comodidad de los chicos como en que pudieran disfrutar de los hermosos paisajes del altiplano guatemalteco. El equipo iba de lo más animado, echando relajo sobre su desempeño en el torneo, y con muchas ganas de contarles todo a sus familias y amigos al llegar a casa. La última vez que se vio el autobús del equipo fue alrededor de la 1:15 p.m., en un pequeño mercadito a la orilla de la carretera en el pueblo de San Juan Cotzel, donde se detuvieron a comprar refrescos, ya que los chicos estiraran las piernas. Los vecinos del lugar recordaban al equipo de fútbol por sus uniformes iguales, y la emoción evidente que sentían por haber participado en el torneo. Elena Morales, una vendedora del mercado, contó después a los investigadores que el entrenador Vargas preguntó por el estado de la carretera más adelante y le informaron que las lluvias recientes habían dejado algunas partes de la montaña con lodo, pero que seguían siendo transitables para vehículos con choferes experimentados como Herrera. Cuando el equipo no llegó a Camaltenango a las 6 p.m., y los padres al principio pensaron que se habían atrasado por las condiciones de la carretera o por algún problema mecánico, algo muy común en los viajes por la sierra. Sin embargo, conforme avanzaba la noche sin ninguna noticia, las familias empezaron a preocuparse cada vez más por la seguridad de sus hijos. La búsqueda inicial comenzó la noche del 12 de agosto, cuando varios padres recorrieron parte de la ruta esperada, buscando señales del autobús del equipo o indicios de alguna avería o accidente. Los caminos de montaña eran oscuros y peligrosos de noche, lo que limitaba la efectividad de esas búsquedas familiares improvisadas. Las operaciones de búsqueda formales arrancaron el 13 de agosto, con unidades militares guatemaltecas y la policía local coordinando esfuerzos para encontrar al equipo de fútbol desaparecido. La búsqueda se complicó por la guerra civil en curso, que había impuesto restricciones de seguridad y limitado los recursos para operaciones de rescate civiles en zonas apartadas. Helicópteros militares realizaron reconocimientos aéreos de la ruta entre San Juan Cotzel y Camaltenango, buscando cualquier rastro del autobús o señales de accidente o emergencia. Sin embargo, la densa vegetación del bosque y el intrincado terreno montañoso hacían que una búsqueda aérea exhaustiva fuera extremadamente difícil. Equipos de búsqueda terrestres examinaron sistemáticamente tramos de la carretera de montaña, buscando indicios de vehículos que se hubieran salido del camino o zonas donde pudieran haber ocurrido accidentes. Los equipos incluían personal militar, policías y voluntarios civiles familiarizados con la desafiante geografía del altiplano. La investigación reveló que el autobús del equipo no había sido visto en ninguna de las paradas o retenes habituales a lo largo de la ruta estándar de regreso a casa. Esta falta de avistamientos sugería que algo había sucedido relativamente temprano en su viaje, posiblemente en áreas remotas donde pocos testigos estarían presentes. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, con más de 200 personas involucradas, la operación militar formal se redujo debido a preocupaciones de seguridad y las limitaciones de recursos impuestas por las prioridades de la guerra civil guatemalteca. No obstante, los familiares y voluntarios de la comunidad continuaron con búsquedas periódicas durante los meses siguientes. El caso se volvió un símbolo de las tragedias más amplias que afectaban a las familias guatemaltecas durante el periodo de la guerra civil, cuando las desapariciones y la violencia cobraron miles de vidas en todo el país. Aunque la desaparición del equipo de fútbol parecía ser accidental y no relacionada con la guerra, ocurrió en un contexto de miedo e incertidumbre generalizados. A lo largo de los años 90, mientras Guatemala avanzaba hacia la paz, las familias de los futbolistas desaparecidos mantuvieron la esperanza y siguieron abogando por reanudar los esfuerzos de búsqueda. El caso permaneció activo en las bases de datos de personas desaparecidas, aunque con recursos limitados para investigar casos sin resolver. En 1995, el hallazgo de un vehículo quemado en un cañón remoto inicialmente levantó esperanzas de una solución, pero la investigación reveló que no estaba relacionado con el equipo de fútbol. Estas pistas falsas ocasionalmente renovaban la atención al caso, pero no ofrecían la evidencia crucial que las familias buscaban desesperadamente. El establecimiento de los procesos de verdad y reconciliación postguerra en Guatemala brindó cierta esperanza de que casos de personas desaparecidas como el del equipo de fútbol pudieran recibir nueva atención y recursos, aunque la mayoría de los esfuerzos se centraron en desapariciones por motivos políticos más que en accidentes aparentes.
A lo largo de los años 2000, el caso permaneció en las bases de datos oficiales, mientras las familias organizaban servicios conmemorativos anuales y mantenían viva la conciencia pública sobre sus hijos desaparecidos. La comunidad de Camaltenango nunca olvidó al equipo Águilas Juventud, y su historia se convirtió en parte de la historia local y la memoria colectiva. El 14 de septiembre de 2017 empezó como un día normal de investigación arqueológica para la doctora Prina María González y su equipo de la Universidad de San Carlos, quienes estaban realizando un estudio de sitios rupestres precolombinos en la Sierra Madre. Su trabajo se centraba en documentar restos arqueológicos mayas que pudieran estar en riesgo por el desarrollo o los cambios ambientales. El equipo exploraba un complejo sistema de cuevas en una zona remota, a unos 40 kilómetros de la carretera principal entre San Juan Cotzel y Quimlanango. Las cuevas se encontraban en un terreno complicado que exigía habilidades de senderismo y escalada técnica para acceder a ellas, lo que las hacía destinos poco probables para visitantes casuales. Alrededor de las 2:30 p.m., mientras documentaban formaciones rocosas en una gran cámara subterránea, el estudiante de posgrado Carlos Méndez notó materiales modernos que parecían fuera de lugar en el contexto arqueológico. Los objetos eran ropa y equipo que se veían mucho más recientes que los artefactos mayas que el equipo estaba estudiando. Un examen más detallado reveló lo que parecían ser los restos de varias personas, junto con pertenencias personales que incluían equipo de fútbol y ropa consistente con un equipo deportivo juvenil de los años 80. El descubrimiento inmediatamente planteó interrogantes sobre cómo esos materiales habían llegado a ese remoto lugar subterráneo. La doctora González de inmediato reconoció la posible trascendencia del hallazgo y contactó tanto a las autoridades universitarias como a la policía local para informarles. La ubicación remota del sistema de cuevas y su difícil acceso hacían improbable que los materiales fueran de accidentes o actividades recientes. Un examen inicial reveló objetos personales que parecían datar de finales de los años 80, incluyendo uniformes de fútbol, equipo y documentos de identificación, que sugerían una posible conexión con casos de personas desaparecidas de esa época. Las condiciones de conservación en la cueva habían mantenido materiales orgánicos que se habrían descompuesto en ambientes superficiales. La operación de recuperación exigió técnicas especializadas de rescate en cuevas y una documentación minuciosa para preservar tanto el contexto arqueológico como cualquier evidencia relacionada con los casos de personas desaparecidas. La complejidad y profundidad del sistema de cuevas hicieron que el trabajo fuera peligroso y consumiera mucho tiempo. Entre los objetos recuperados se encontraron documentos de identificación y pertenencias personales que vincularon definitivamente el hallazgo con el desaparecido equipo Águilas Juventud. Se halló la identificación del entrenador Roberto Vargas, junto con equipo y uniformes del equipo que las familias reconocieron más tarde como pertenecientes a sus hijos desaparecidos. La entrada al sistema de cuevas se encontraba en un barranco a unos 200 metros por debajo de la carretera principal de montaña, en una zona donde un accidente vehicular podría haber provocado que los ocupantes terminaran en las cámaras subterráneas. Sin embargo, las circunstancias exactas que llevaron al equipo a este lugar seguían sin estar claras. El análisis forense confirmó que los restos encontrados en la cueva pertenecían al equipo de fútbol desaparecido y a su entrenador. Las condiciones de conservación habían mantenido suficiente evidencia para establecer sus identidades y empezar a entender lo que había sucedido durante su último viaje en agosto de 1989. La investigación reveló que el autobús del equipo aparentemente se había salido de la carretera principal y se había estrellado en el sistema de barrancos donde se encontraban las cuevas. El impacto y el terreno hicieron que el vehículo y sus ocupantes terminaran en la red de cuevas subterráneas, donde permanecieron ocultos durante 28 años. Las pruebas sugerían que algunos miembros del equipo habían sobrevivido inicialmente al choque, pero no pudieron escapar del sistema de cuevas debido a su compleja configuración y a las lesiones que habían sufrido. El difícil acceso y la ubicación remota de la cueva impidieron que cualquier esfuerzo de rescate los encontrara. Entre los objetos personales hallados en la cueva se incluyó un cuaderno que llevaba el entrenador Vargas, donde documentaba su experiencia en el torneo y ofrecía desgarradores detalles de sus últimos días. El cuaderno indicaba que el equipo estaba orgulloso de su desempeño y emocionado por regresar a casa para compartir sus vivencias.
El descubrimiento en la cueva explicó por qué los extensos esfuerzos de búsqueda de 1989 no habían logrado encontrar rastro alguno del equipo desaparecido. El lugar del accidente estaba completamente oculto de las búsquedas aéreas y se encontraba en un terreno al que los equipos terrestres no habían podido acceder durante las operaciones de búsqueda originales. El hallazgo trajo un cierre a las familias que habían pasado 28 años preguntándose sobre el destino de sus hijos. Aunque conocer las circunstancias de sus muertes fue devastador, saber que los chicos y su entrenador habían sido encontrados juntos brindó cierto consuelo a las afligidas familias. El caso puso de manifiesto los desafíos extremos de llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate en el complicado terreno montañoso de Guatemala, especialmente durante el periodo de la Guerra Civil, cuando los recursos y el acceso estaban severamente limitados por las preocupaciones de seguridad. La doctora Así González y su equipo arqueológico fueron reconocidos por su descubrimiento y por el manejo cuidadoso de la operación de recuperación. Su trabajo finalmente proporcionó respuestas a uno de los misterios de personas desaparecidas más persistentes de Guatemala, al mismo tiempo que avanzó la investigación arqueológica en la región. La cueva donde se encontró al equipo de fútbol ha sido sellada y señalizada como un sitio conmemorativo, honrando su memoria y, a la vez, previniendo accidentes similares. El descubrimiento llevó a la mejora de las medidas de seguridad para los vehículos que transitan por las carreteras de montaña en la región. La comunidad de Camaltenango organizó servicios conmemorativos para las Águilas Juventud tras décadas de incertidumbre. Un monumento permanente fue erigido en el campo de fútbol local, donde el equipo había entrenado y jugado. La historia del equipo de fútbol Águilas Juventud es tanto una tragedia como un testimonio de la dedicación de jóvenes atletas y su entrenador, quienes perseguían sus sueños a pesar de los desafíos que enfrentaba su comunidad durante la Guerra Civil guatemalteca. Los 28 años de demora en descubrir su destino ilustran lo eficazmente que un terreno natural complejo puede ocultar la evidencia de accidentes, incluso durante operaciones de búsqueda exhaustivas. El sistema de cuevas había escondido completamente sus restos, permaneciendo inaccesible a las técnicas de búsqueda convencionales. Para los servicios de emergencia guatemaltecos y las organizaciones arqueológicas, el caso brindó lecciones cruciales sobre la interconexión entre las operaciones de rescate y la investigación científica en áreas remotas. El descubrimiento demostró cómo el trabajo arqueológico podía, de manera inesperada, resolver casos antiguos. La persistencia de los familiares en mantener activo el caso y organizar eventos conmemorativos contribuyó a la conciencia pública que hizo que el hallazgo de la doctora González fuera inmediatamente reconocido como significativo cuando se encontraron los restos. El caso demuestra cómo los desastres naturales y los accidentes pueden cobrar vidas de maneras que hacen extremadamente difícil la recuperación, particularmente en países con una geografía desafiante y recursos limitados para búsqueda y rescate. La investigación arqueológica continúa en todo el altiplano guatemalteco, y ahora los científicos están más conscientes del potencial de descubrir evidencia relacionada con casos de personas desaparecidas. La intersección del trabajo de levantamiento arqueológico y la investigación forense proporcionó una resolución inesperada a esta tragedia de décadas. A partir de 2017, nuevos protocolos incentivan a los equipos arqueológicos a reportar cualquier material moderno o restos humanos descubiertos durante sus actividades de investigación, asegurando que tales hallazgos reciban la investigación adecuada y que las familias puedan obtener un cierre sobre sus parientes desaparecidos. El legado del equipo Águilas Juventud perdura a través de medidas mejoradas de seguridad vial y la continua investigación arqueológica que honra tanto la antigua herencia de Guatemala como la memoria de aquellos que se han perdido en los desafiantes pero hermosos paisajes montañosos del país.